Mucho gusto en saludarles, jóvenes, nuevamente. Vamos a continuar con los temas que hemos estado desarrollando desde hace algunos días y, de hecho, desde hace unas semanas. Y con respecto a, ahora sí, vamos a demostrar el teorema fundamental del cálculo. Es decir, vamos a demostrar el teorema que relaciona la parte de las derivadas, vamos a decirlo de esa manera, con la parte de las integrales. Es decir, es un teorema que es en muchos aspectos muy importante porque logra relacionar dos mundos aparentemente no relacionados, mejor dicho, el cálculo de áreas con el cálculo de rectas tangentes, por decirlo de una manera. Entonces, aunque parecen ser dos problemas muy diferentes, en el fondo establecen una relación de uno es el proceso inverso del otro, es decir, son procesos inversos uno del otro, y eso implica una gran aportación en términos matemáticos con respecto a esta área de conocimiento que es el cálculo, que es lo que nosotros estamos estudiando. ¿Sale? Entonces, permítanme compartirles mi pantalla. Voy a hacer una pequeña explicación previamente sobre como una parte intuitiva o la parte más como la parte significativa o los significados asociados a este teorema fundamental, y después pasaremos a la parte formal, que ya sería la demostración. ¿Sale? Pero por el momento, permítanme mostrarles algunas reflexiones y vamos a pensar un poquito como lo hizo Newton y como lo hizo Leibniz en su momento para desarrollar estas ideas y por qué son una inversa de la otra. ¿Sale? Entonces, permítanme compartirles mi pantalla, nada más denme un momento mientras se comparte. Ahí está. Entonces, bueno, como dice por acá, es hacia el teorema fundamental. Recuerden, el cálculo en sus inicios primero fue usado, después fue desarrollado y hasta lo último fue demostrado. Entonces, las ideas del cálculo están desde las ideas de Cavalieri, desde el cálculo de áreas de los griegos incluso, y posteriormente con los trabajos de Fermat y un montón de gente que se enroló y se preocupó principalmente por los problemas que estaban en ese momento, tratándose de resolver respectivamente relacionados con el cálculo de la recta tangente y con el cálculo de áreas bajo la curva, o el cálculo de áreas de funciones, o mejor dicho, el cálculo de áreas de regiones no tan comunes. ¿Sale? Entonces, parecen dos mundos diferentes, pero al final de cuentas guardan una relación muy, muy importante entre ellos. ¿Sale? Entonces, principalmente, como les dije en la última sesión, Newton y Leibniz, al final de cuentas, lo que estos personajes logran hacer es entender el teorema fundamental del cálculo y encontrar la relación entre estos dos problemas de diferenciación y los problemas de acumulación o los problemas de variación con los problemas de acumulación. Entonces los relacionan en uno solo. Y a eso le llaman posteriormente, no ellos, el teorema fundamental del cálculo. ¿Sale? Entonces, vamos a considerar lo siguiente, ¿sale? Vamos a ver las dos versiones o las dos reflexiones que hacen estos personajes con respecto al teorema fundamental. Una primera versión es la de Newton y una segunda versión va a ser la de Leibniz, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la de Newton, pero en general lo que estas personas pensaron es lo siguiente: si consideramos una función f de x positiva, en este caso vamos a considerarla positiva, dado que va a ser como más significativo el ejemplo, espero yo, y vamos a calcular el área de la figura ABBA, es específicamente esta de acá, acá, hasta aquí y hasta aquí. Es decir, estamos encerrando esa área, ¿sale? Entonces, este es el problema, por así decirlo. Y entonces, lo que vamos a considerar es que hay un punto X que se mueve entre estos intervalos, entre el intervalo A, mejor dicho, en el intervalo A, B, y aquí estaría el valor de X, ¿sale? Y entonces vamos a denotar a Z como el área de la figura que se forma desde A hasta X. Es decir, esta área estaría representada por este valor Z. ¿Sale? Entonces, en términos, cuando X es constante, pues ahí estaríamos calculando el área desde A hasta un punto C, ¿sale? Si X valiera C. Pero en este caso, como estoy considerando que X es un punto variable, por eso lo dejo de una manera mucho más libre, ¿sale? Entonces, ahí estaríamos hablando de una nueva función. De hecho, estaríamos hablando de la función área, la función área que establece el área bajo la curva desde el punto A hasta el punto X.
¿Sale? Entonces, vamos a ver si esto, cómo lo pensaron estos personajes, ¿sale? Lo primero, Newton. ¿Cómo lo pensó Newton? Newton lo pensó de una manera dinámica. Newton lo que pensaba es que hay una partícula, una fluente que se mueve, ¿sale? Y entonces él imagina este punto M que se mueve a lo largo de F, ¿sale? Es decir, se mueve a lo largo de esta curva. Como ustedes podrán darse cuenta, está hablando de un punto variable, ¿sale? Que va a depender, obviamente, de dónde esté el valor de X, ¿ok? Y dice, moviéndose sobre la curva y igual a F de X a partir del punto A, F de A, es decir, se mueve a partir de este punto. Entonces, el segmento de recta MX, o sea, este segmento, déjenme cambiar de color para que se resalte, este segmento MX, o esa imagen, bueno, M es la imagen de X, pero ese segmento MX barrerá el área que se desea calcular. Es decir, él imagina que cuando el punto M se mueve, lo que está haciendo es barrer el área. Está de alguna manera barriendo el área cada vez que M se mueve. Imagínense bien dinámico, algo como lo que hicimos en GeoGebra el otro día, dinámico, se va moviendo. ¿Sale? Ahora, lo que él siempre pensaba era que para entender un pedazo necesito entender lo que le sigue, ¿sale? Entonces, es decir, pero lo que le sigue muy cerca de él. Y entonces él dice, de modo que si X se incrementa un diferencial, un dx, dice allá, el área se incrementará esa diferencia. Entonces, no pierdan de vista que F era el área bajo la curva. De manera que si yo calculo F de X más dx menos F de X, estaría realmente calculando el área de este rectángulo que estoy sombreando ahora. Este tendría área F de X más dx menos F de X, pero mayúscula. Recuerden, F mayúscula representaba el área bajo la curva. ¿Sale? Y entonces, lo que él dice, pues fíjense que es bien interesante y bien sencillo. Lo que él dice es que esta área, o esa diferencia de área, o mejor dicho, el rectángulo va a tener área, pues lo que vale esta imagen por la longitud del intervalo, dado que es un rectángulo. Fíjense, él establece esta relación. Ahora, utilizando otra vez un poquito de abuso de notación, fíjense que él posteriormente lo que decía tenía que ver con esto, aproximadamente f de x. ¿Y qué creen? Eso para él ya representaba, en ese sentido, una derivada, es decir, la razón de cambio también de la función f con respecto a x se convirtió en la ordenada de f, de x, perdón, en la ordenada de x. Básicamente, muchachos, la derivada del área resultó ser esta altura, esta que estoy marcando acá. Está súper genial esa parte porque entonces ahora ya encontró la relación, relacionó las dos cosas, es decir, la derivada del área me lleva a la función original. Entonces esto es la derivada de la función área. O sea, derivar el área me llevaba a la función original. Y la función original podría ser, por ejemplo, una velocidad, entonces me va a llevar a la distancia o a la posición, y entonces derivar la posición me va a regresar a la velocidad. Entonces acaba de encontrar la relación entre las derivadas y el cálculo de área. Eso es a la Newton, ¿sale? Leibniz lo que piensa es una manera más o menos similar a lo que nosotros hemos estado reflexionando, que tiene que ver con la acumulación. Lo que Leibniz interpreta es que el área bajo la curva no es otra cosa que la sumatoria de todos los rectángulos de aproximación que puedo generar a partir de una partición, ¿sale? Y entonces él habla de una Zn. Z, no se olviden que era f de x, era el área, desde A hasta X, ¿sale? Y eso representaba, de hecho lo dije desde el inicio, eso representaría el área. Entonces el área, cuando tomo n rectángulos de aproximación, no es otra cosa que el producto de todas las alturas por las bases por las alturas, bases por altura, bases por altura. Y entonces él dice que al momento de hacer la diferencia entre el área K menos el área K menos 1, o sea, el área K está acá, sería toda esta, menos el área K menos 1 sería esta, es decir, otra vez le va a quedar este rectángulo,
no es otra cosa que una f de xk por dx, o sea, un rectángulo genérico. Entonces, si yo tomo que todos los diferenciales son infinitamente pequeños, lo que voy a tener entonces es que un diferencial de área, este sería un diferencial de área, es igual a f de x, de lo cual dz con respecto a x es f de x. Y otra vez, llega de nuevo a establecer la relación entre la derivada y, y el área. Entonces ahí otra vez se vuelve a mostrar o vuelven a evidenciar ellos, o Leibniz en este caso, la relación que existe entre el cálculo de áreas y el cálculo de rectas tangentes, o mejor dicho, en este caso, la variación, ¿sale? Entonces, porque ahí están hablando en términos ya mucho más variacionales y no tanto del cálculo de una recta tangente, si ustedes se fijan allá, sino más bien están pensando como en la variación. De hecho, Newton lo hace muy evidente. Imagínate que la partícula cambió de x a x más dx, en un pedacito infinitamente pequeño. Y entonces en ese pedacito se incrementó el área. Cuando yo hago la diferencia de las áreas, encuentro ahora sí esa altura. Entonces estoy viendo que la variación del área me queda la función que estoy calculando o de la cual estoy calculando el área bajo la curva. Entonces, esto llevó al final de cuentas que representaría de alguna manera, chicos, la idea germinal del teorema fundamental. Es decir, si esa F mayúscula representa el área de la figura AXMA, entonces ella es una función primitiva de la función f de x. Es decir, la derivada de f mayúscula es f minúscula. Y eso ya lo habíamos discutido también cuando hablamos un poquito de antiderivadas o de funciones primitivas. Es decir, si yo quiero encontrar una antiderivada de cierta función, necesitaría pensar en qué función tuve que derivar para encontrar esa función. Ahora, recuerden que esa manera me permitió además establecer, pues ahora sí, muchas fórmulas de antiderivadas, pero ahora la importancia que van a tener es que esas funciones antiderivadas o esas antiderivadas me van a permitir calcular, ahora sí, integrales de una manera mucho más sencilla, o mejor dicho, el área bajo la curva de una manera mucho más sintetizada, por así decirlo, de una manera mucho más óptima. ¿Sale? Entonces, pero para ello vamos a ver hoy 3 teoremas. Vamos a ver si podemos demostrar los 3, si no, nos vamos a ir poquito a poquito, ¿sale? Entonces, vamos a empezar, ¿sale? Entonces, esto es lo que voy a llegar el día de hoy. Sería las 2 partes del teorema fundamental, porque tienen que saber algo, que el teorema fundamental no es nada más uno, sino el teorema fundamental son 2 cosas, ¿sale? Son 2 partes. Se divide el teorema fundamental en dos secciones. Primero, voy a mostrar algo que es muy, muy interesante y tiene que ver con la función que acabamos de definir, que es la función área. ¿Sale? Esa función z, o en este caso la función f mayúscula. Esta, que está acá. Esta función f de x mayúscula representaría el área desde A hasta un punto variable x. Por eso se toma x, muchachos. Estamos hablando de que esa x es variable. ¿Sale? Entonces se puede mover, incluso puede estar detrás de A, y eso implicaría un signo con respecto a la integral, ¿sale? Es esta área que me estaría calculando esa función, f de x mayúscula. Esta área bajo la curva. Esta es f minúscula y entonces el área es f de x. Desde A hasta x. Entonces lo voy a poner acá, el área hasta x. Desde A hasta x. Entonces el área es variable. Obviamente, si yo pienso un poquito en la idea de Newton, cuando yo me voy alejando, cuando voy alejando x de A, lo que yo voy haciendo es estoy barriendo, ¿sale? Es como que estuviera barriendo con todas las áreas y se estuviera acumulando. Esa es la parte esencial, chicos, que quiero que ustedes también vayan reflexionando poco a poco con respecto a este proceso de integración o a los procesos de integración, que es un proceso acumulativo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a demostrar este teorema, muchachos, y espero que logremos ejemplificar algo. Lo importante de este teorema es lo siguiente, es que sin importar qué tan fea sea la región a integrar, si yo logro decir que esa región es integrable, incluso puede ser discontinua en puntos o una función a trozos, pero que admita área. Recuerden que para que sea integrable estaría diciendo que la diferencia entre la suma superior y la suma inferior es menor que un épsilon, es decir, que el supremo de la suma inferior es igual al ínfimo de la suma superior.
son iguales, entonces ahí estoy diciendo que es una función integrable que admite área, ¿sale? Entonces eso es bien importante, que admite área, sin importar que sea fea o saltos o que tenga puntos de discontinuidad, inclusive finitos puntos de discontinuidad. Eh, si yo defino esta función área en esa región, desde A hasta B, ¿qué creen? La función que me queda, la función área, es continua. Eso está muy fregón, porque al final de cuentas, lo que estaría diciendo este teorema sería algo como esto. Imagínate que ustedes tienen una región definida de esta manera. Aquí y aquí no es continua, ¿sale? Entonces déjenme dibujarlo un poquito mejor para que se ejemplifique. Ahí está. Supongamos que tengo esta función definida por tramos, en donde para x menores que este punto, vamos a poner un punto diferente al de A, no sé, un punto C. Antes de ese punto C, la función tiene un cierto comportamiento, y después del punto C, igual tiene otro comportamiento, ¿sale? Pero entonces, si ustedes se fijan en términos de geométricos, esta función es integrable, así como yo la dibujé. ¿Por qué? Porque admite área, aun cuando no tenga un punto esa función. Y de hecho, en el último video hablamos de eso, de que aunque le falte uno, no importa, el área de ahí es cero, por decirlo de alguna manera, el área de esa línea, ¿sale? Entonces, bueno, si esa función que acabo de dibujar es integrable, entonces lo que voy a tener es que esta función, ups, me comí ahí un pedacito, déjenme regresarlo nada más, chicos, ahí está. Esa función, la función área bajo la curva de esa f, esta sería la f minúscula, es continua. La función, ¿cómo quedaría, muchachos? ¿Ustedes qué se imaginen que sea? Si suponemos que aquí está A y aquí está el punto variable X que se va moviendo, y X se va moviendo de aquí para acá. Entonces, cada vez que X se vaya moviendo para acá, así, para la derecha, X se mueve para la derecha, se va a irse acumulando el área. Pero fíjense que el área va a aumentar siempre lo mismo en cada momento que yo brinque, por así decirlo, de unidad en unidad. Va a aumentar lo mismo porque es una constante. Entonces, chicos, al final del día, la función área tendría que ser algo como esto. O sea, tendría que ser una línea, ¿no creen? Tendría que ser una recta que iría más o menos algo así. No sé, vamos a ponerlo acá. Aquí es 0. Tendría que ser algo así. Y hasta cierto instante tendría que después, a partir de fíjense que va a empezar a acumularse área, pero el área ya no va a ser la misma que se acumulaba, sino va a ser menos, pero siempre se va a acumular algo. Entonces tendría que ser un poquito menos, ¿no? Es decir, sería como una L, más o menos así. Pero ¿qué creen? Es continua esta función. Esta función es la función acumulación, por decirlo de esta manera, de alguna manera, y esa función acumulación va a ser continua. Y ese es un resultado muy, muy importante. ¿Sale? Entonces, vamos a demostrar este teoremita, muchachos. O sea, es decir, está muy, muy, muy interesante. Vamos a ver cómo nos quedaría la demostración. Déjenme agregar, por favor, una página para hacer la demostración. ¿Sale? Y entonces, para no entorpecer con esto, déjenme también detener mi video para que ustedes puedan apreciar, ahora sí, la demostración de este teoremita. ¿Sale? Entonces, fíjense que para demostrar este teorema, lo que yo tendría que hacer es que si yo tengo un número P que esté en AB, ¿sale? Porque recuerden algo muy importante, si F es integrable y F está definido, entonces F es continua sobre AB, ¿sale? Entonces vamos a dar un punto P en AB y voy a tratar de demostrar que para todo P en AB, F es continua en ese intervalo, ¿sale? Entonces, algo muy importante, muchachos, para que F mayúscula sea continua, se tiene que cumplir que el límite cuando X tiende a P es igual a F de P, ¿sale?
Esa es una de las cosas, ese es el resultado más importante o lo que tendríamos que demostrar, ¿sale? Ahora, ese límite que acabamos de escribir, también se puede escribir de esta manera, muchachos, cuando x tiende a p, de f de x menos f de p es igual a 0, ¿sale? Y entonces esto lo voy a escribir así. Pero recuerden que f de p es una constante, por lo tanto también tendría un límite implícito ahí, de manera que en resumidas cuentas, lo que yo también podría demostrar sería lo siguiente, que cuando x tiende a p, de f de x menos f de p es igual a 0. Es decir, eso sería lo que tendríamos que demostrar, ¿sale? Y esa es la definición de continuidad puntual, ¿sale? Y estoy hablando de que es un punto en este intervalo, ¿va? Ahora, lo que nosotros sabemos es que esta función minúscula, esta que está aquí adentro, aquí una disculpa, aquí debió haber sido f de t de t para que no sea la misma x, perdón chicos, ahí por ese pequeño detallito, es f de t de t para que no se confunda con esta x, ¿sale? Porque es la x que yo tengo como límite superior de integración, ese es la variable, no lo que está dentro de la función. De hecho, la función puede estar definida en otra letra, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces, bueno, perdón por ese detallito. Bueno, vamos a continuar, ¿sale? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Para x mayor que p, es decir, aquí está el intervalo a, aquí está x, y aquí estaríamos considerando a p, ¿sale? Y por acá estaría la función, por decirlo de esta manera. ¿Va? Para x mayor que p, fíjense que lo que se tiene lo siguiente. Tiene lo siguiente. F de x menos f de p, ¿qué sería? Pues f de x, por como está definido, es la integral desde a hasta x de f de t de t. Es decir, estoy calculando desde aquí hasta aquí el área. Esta área estaría calculando con esa función f mayúscula. Y recuerden que f de mayúscula está definida como esa integral, como el área. Y f de p resulta ser que sería la integral, por definición, en la forma en la que lo estoy definiendo, desde a hasta p de f de t de t. Es decir, sería todo esto. Con esto hasta p, hasta aquí. Ahora, cuando yo hago esa diferencia, fíjense de algo. Lo que yo estaría diciendo es que desde hasta E. Perdón, pero aquí me confundí en algo, chicos. Perdonen ustedes. Acá hice un error. Puse mal. Aquí está A, aquí está P y aquí está X. Perdón, lo puse al revés. Voy otra vez. Desde A hasta X sería todo esto, chicos, retomando. Y después desde A hasta P sería todo esto. Aquí está, ahora sí. Ahora, entonces, fíjense que cuando yo haga la diferencia de áreas, de toda el área roja, menos el área morada que acabo de sombrear o que estoy sombreando ahorita, lo que me quedaría al final del día sería el área naranja, este pedacito. Y eso lo puedo representar como el área desde P hasta X de f de t de t. ¿Sale? Entonces, es decir, estoy utilizando además la aditividad del camino, por decirlo de esta manera, estoy utilizando las propiedades también de integrales o de áreas que habíamos discutido. Algo muy importante, muchachos, sabemos además, dado que esta f es integrable, si esta f es integrable, significa que es bien portada, aunque tenga puntos de discontinuidad. ¿Sale? Es decir, otra cosa muy importante con esta función, dado que es integrable, es que está acotada. Y eso lo sabemos porque ahí podríamos estar argumentando cosas que tienen que ver con las sumas superiores y las sumas inferiores. ¿Sale? Entonces, de entrada, dado que f es integrable, también, ahora la f minúscula es acotada en ese intervalo al menos que conocemos. ¿Sale? Y entonces esto significaría que esta función está acotada por esos dos valores, por una M y por una M mayúscula. Es decir, estaría acotada por arriba y por abajo. ¿Sale? Entonces aquí estaría la M y aquí estaría la M minúscula. En ese intervalo que estoy trabajando. ¿Sale? Ahora, por un teorema que vimos anteriormente,
Si ustedes se acuerdan, en el último video había un teorema que decía que si f era integrable, estaba acotada, entonces decía el teorema m por b menos a es menor o igual a la integral de a hasta b de f de t menor o igual a m mayúscula por b menos a. Básicamente lo que se hacía ahí era sumar, ¿no? O sea, estaría de alguna manera integrando en ambos sentidos en la desigualdad, por decirlo de esa manera. Entonces, por ese teoremita, que no recuerdo, creo que era el teorema 6, muchachos, del video anterior, teorema 6, si mal no recuerdo. Por ese teorema, fíjense que se cumpliría exactamente lo mismo, pero para esta expresión. ¿Sale? Entonces tendríamos lo siguiente. Dado que está acotada, se tiene entonces que m minúscula por la diferencia de los límites de integración, que en este caso sería x menos p, es menor o igual a la integral desde p hasta x de f de t menor o igual a m mayúscula por x menos p. Ahí está. ¿Va? Entonces ahorita simplemente me falta como pensar un poquitito en los límites y utilizar una propiedad de los límites que ya vimos en algún momento. Ahora, noten lo siguiente, notemos esto, notemos lo siguiente. El límite cuando x tiende a p y p, por la manera en la que lo definimos, se aproxima a x o si quieren verlo, x, mejor dicho, x, voy a hacer que se aproxime a p por la derecha, ¿sale? En este caso, aunque también lo pudimos haber hecho por la izquierda y resultaría en un proceso similar y análogo, pero no lo vamos a hacer ahora, se quedaría eso si quieren como ejercicio. Entonces, cuando x tiende a p por la derecha, por la derecha porque x es más grande que p, se tiene que este límite es igual a 0. Sí, porque x menos p pues me va a quedar 0. Pero además, noten algo, muchachos. Este es igual al límite cuando x tiende a p con la m mayúscula. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto vale este límite? Piensen. Efectivamente, si el límite de este es igual al límite de este, entonces el límite de este no le queda de otra que ser igual a 0. Exactamente, muchachos. Y ese es el teorema del sándwich que habíamos dicho para límites, aunque realmente se llama el teorema de intercalación. Recuerden, es lo del curso de cálculo 1. Y entonces, por el teorema de intercalación, el límite cuando x tiende a p por la derecha de esta integral desde desde p hasta x de f de t es igual a 0. Y esto que me quedaría sería lo siguiente, cuando x tiende a p por la derecha, ¿y cuánto es la integral de f de t de t? Pues la integral de f de t de t, pues no es otra cosa que f de x menos f de p. Y efectivamente, muchachos, ya terminamos, lo cual debíamos demostrar. Y eso implicaría que f de x es continua. Y eso está muy fregón. Entonces, es decir, si yo me regreso un poquito como a las consecuencias de este teorema, fíjense que si yo tengo una función definida por pedazos que sea integrable, pues la función área va a existir y va a ser continua. Y si yo tengo una función que es continua, además de que la función va a ser continua, la f mayúscula va a ser derivable. Y eso es una parte importante del teorema fundamental que vamos a ver un poquito más adelante. Otra cosa, muchachos, también que me gustaría comentarles a ustedes al respecto de esto, es que tiene consecuencias muy importantes esto, porque entonces una función que no esté definida en un punto, la función área va a estar definida y va a ser continua. ¿Vale? Entonces eso supera de alguna manera la naturaleza, o mejor dicho, tiene otra naturaleza la función área con la cual, estaríamos trabajando. Muy bien, muchachos, entonces esta sería la primera demostración. Y a partir de esto, me voy a permitir definir algunas propiedades
de un nuevo concepto que le voy a llamar la integral indefinida. De manera general, la integral indefinida va a ser esta. Desde a hasta x, con x que pertenece a b, con x variable. También, muchachos, esta integral a veces se escribe sin límites de integración. Y esta nueva función, porque es una nueva función, es una función continua. Siempre y cuando la de adentro sea integrable, ¿sale? Entonces, ahí estaríamos hablando de una función, de una integral indefinida, ¿sale? También en algunos libros de texto ustedes la van a encontrar como una antiderivada o una primitiva, y esa es la manera en la cual se representaría, sin límites de integración. ¿Qué quiere decir, muchachos? Que cuando no tenemos límites de integración, nos estamos refiriendo a esta función que estoy señalando, a esta que queda. Mientras que si estoy hablando de áreas, estaría hablando de, o de una integral definida, estaría hablando de el área bajo la curva. También son dos significados muy importantes. Entonces, muchachos, fíjense de algo bien interesante. Es decir, si la función fue escalonada, por ejemplo, su función antiderivada o su integral indefinida sería continua, sin importar el puntito. Sería continua en el punto P, de hecho. Aquí, en el punto P. Aquí estaría el punto P. Sí, ahí lo pongo. Y más fuerte aún es que si la función es continua, la función antiderivada o su función área va a ser derivable. Y eso está muy fregón. Ahora, si yo quisiera dibujar o bosquejar la función antiderivada de esta que acabo de dibujar, de esa que parece una V, de esa F, ¿cómo sería, muchachos? Lo que ustedes pueden darse cuenta ya es que tengo área, acá, el área es positiva, pero va disminuyendo hasta que llegue un momento en el cual el área vale 0. Entonces, a eso nos va a llevar a pensar ahora en tipo de funciones, ¿sale? Esta función podría más o menos ser algo como esto, tal vez, como una cúbica quizás, o algo así. Entonces, habría que empezar a reflexionar un poquito sobre eso, ¿sale? Entonces, lo vamos a hacer en su debido momento, muchachos, así como cuando nosotros nos daban una función y les preguntábamos, ¿cuál es f'? Dibújala. Y lo que nosotros hacíamos era imaginarnos que estaban pasando las rectas tangentes para analizar la forma en la que se comportaba f'. Entonces, la misma idea aquí, ¿cómo tuvo que hacer f', la f, para que al derivarla me quede esta? Entonces, si era una recta, tenía que ser una curva, ¿no? Y eso es bien importante. Entonces, son cosas que habría que empezar a analizar. Y las vamos a analizar en su debido momento. ¿Sale, muchachos? Pero antes vamos a hablar un poquito sobre las propiedades de la integral definida. Indefinida. La primera propiedad sería esta, que si f es mayor o igual a 0 en AB, entonces la f mayúscula es creciente. Y eso es algo muy importante en cuanto al comportamiento. Si yo tengo que la función es positiva, la función siempre va a crecer. El área, ¿por qué? Porque voy a estar acumulando siempre, muchachos. Y si está por encima del eje, entonces eso siempre va a ser positivo. ¿Vale? Número 2. Si f es creciente, la minúscula, en el intervalo, entonces f es creciente, f es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba. ¿Qué quiere decir, muchachos? Sería algo como esto, que si la función es creciente, así, este es f, la función f o su antiderivada f tiene que ser cóncava hacia arriba. Y esto tiene que ser así, muchachos, porque al final de cuentas siempre estoy acumulando área y voy a acumular área cada vez más. Entonces esa área siempre va a estar creciendo. ¿Sale? Propiedad número 3. Si f es decreciente, la minúscula, en el intervalo a, b, entonces f es cóncava hacia abajo. Cóncava hacia abajo. Y es una idea muy similar a la anterior. Si f es decreciente, entonces la f mayúscula tendría que ser cóncava hacia abajo, de esta manera.
porque entonces el área se estaría reduciendo cada vez que yo voy acumulando. ¿Sale? Entonces, para que vayamos ahí como reflexionando. Y una de las propiedades más importantes, vamos a borrar acá, muchachos, son dos cosas que vienen a raíz de una característica muy importante de la función, de que si f es integrable, y recuerden que para que sea integrable no necesariamente tiene que ser continua, lo que se cumple es que f es continua en AB, la mayúscula. Y eso es lo que acabamos de demostrar. La demostramos hace un momentito. Y el número 5, que resulta ser una parte fundamental del teorema fundamental, es que si f es continua en AB, entonces la mayúscula es derivable en AB. Entonces, además, fíjense que esta no implica suavidad o que la curva sea suave, pero esta que sea derivable, estás hablando de que no es una curva con picos, es una curva suave. Entonces estoy dando aún más una propiedad mucho más importante con respecto a la f mayúscula, si aseguro que la función minúscula, la f minúscula, es continua. Su antiderivada será derivable. Y eso, chicos, me permite establecer el primer teorema fundamental del cálculo o la primera parte del teorema fundamental. Y dice más o menos así. Si f es integrable, estoy hablando de una función minúscula, y defino la función área como la que hemos definido, como la definimos hace un momentito, perdón, entonces la función f minúscula es continua, si f es continua, además de que si f es continua, la minúscula es continua, en este punto, entonces la función mayúscula, la antiderivada o la función área, va a ser derivable en ese punto y se va a establecer que f' de c es igual a f de c. Una observación muy importante del teorema o de la primera parte del teorema fundamental, muchachos. Como estoy definiendo a esa función en términos de un área, lo que estoy diciendo es que estoy derivando con respecto a x esta función área en donde la variable es el límite de integración, sin importar hacia dónde esté ese límite. Pero vean qué es lo que está pasando, muchachos. La derivada de la integral me llevó a la misma función, pero para ese punto variable. Noten aquí lo importante, muchachos. O sea, quiero que ustedes se den cuenta de algo bien interesante. Este teorema, o la primera parte de este teorema, es lo que me está diciendo, es que si tengo una función f mayúscula, o mejor dicho, si tengo una función f minúscula, la antiderivo y la antiderivada la derivo, regreso a lo mismo. Estoy hablando de procesos inversos. Vamos a empezar, vamos a ver. F de x es igual a, no sé, x al cuadrado. ¿Cuánto tiene que valer su antiderivada? Para que su derivada sea x al cuadrado, pues tendría que estar elevado al cubo y dividido entre 3. Más una constante, ¿no? Porque estoy hablando de la antiderivada más general. Entonces, si yo derivo nuevamente esta, voy a tener 3x al cuadrado sobre 3 más 0, y de lo cual esto es f de x igual a f de x. Ya. Tienen una función, la acumulan, la derivas, llegas a lo mismo, por así decirlo. Entonces, este realmente es lo que nos estaría diciendo, es que estos dos procesos son inversos uno del otro. ¿Vale? Entonces, vamos a demostrarlo, muchachos, vamos a demostrarlo. Perdón, aquí me falta agregar una hoja, déjenme agregar una página para demostrar este teorema. Y la segunda parte del teorema, les voy a pedir que ustedes lo investiguen y ahora se los voy a mostrar, ¿sale? Entonces, ahorita les muestro cuál es el teorema. Bueno, vamos a empezar, muchachos. Esta demostración tiene algunas partes importantes, espero que ustedes vayan checando. Lo importante es que consideremos la parte geométrica mucho, ¿sale? Entonces, vamos a considerar un momento que C está en AB, ¿sale? Voy a dar el punto C, ese que está en ese intervalo. Y de hecho lo podemos poner
en el abierto para posteriormente poder suponer que C es igual a A y C es igual a B, y con lo cual resultaría que la función es continua en todo ese intervalo. Sin embargo, ese último aspecto no lo voy a resolver, solamente vamos a resolver cuando C está entre A y B, dado que los otros son de alguna manera más triviales. ¿Sale? Ahora, por definición, muchachos, si quisiera definir por definición, la derivada de F mayúscula en C, por definición, es esto. Cuando h tiende a 0, de f de x más h, perdón, c más h menos f de c, dividido todo entre h. ¿Sale? Entonces, como ustedes recuerdan también cuando vimos la definición de derivada, también hablamos de que la derivada, o que cuando demostramos un poquitito sobre esta, hablamos de que la h sea positiva, negativa, porque solamente nos dicen que h tiende a 0, puede tender a 0 por la derecha o por la izquierda, ¿sale? Entonces vamos a suponer primero que h es mayor que 0. H mayor que 0, ¿sale? Entonces, noten lo siguiente, geométricamente, muchachos, f de c más h menos f de c, ¿qué sería? Recuerden cómo está definida f. F de x está definida como de a hasta x de f de t, ¿sale? Entonces recuerden que así está definida f. Aquí está. Así está definida. ¿Sale? Entonces, vamos a ver geométricamente qué significaría esto. Esto sería el área desde a hasta c más h de f de t menos el área desde a hasta c de f de t, perdón, de f de t. Y recuerden que h es mayor que 0. Entonces, lo que tendríamos realmente sería algo como esto. Está así el intervalo. Aquí está c y aquí estaría c más h. ¿Sale? Y antes estaría a, obviamente. Entonces, la integral desde a hasta c más h, o sea, y voy a dibujar la función, perdón, voy a dibujar la función acá, sí, algo así, ¿sale? Esa es la función, la voy a encerrar en los límites que me están interesando por el momento, y entonces el área desde aquí hasta aquí, menos el área de aquí hasta acá, pues obviamente lo que va a resultar es que es el área desde c hasta c más h de f de t, ¿sale? Es decir, estoy considerando solamente esta área de aquí. Bien, muchachos. Ahora, dado que esta función, la función f es continua, si es continua, quiere decir también que está acotada, ¿sale? Y entonces, si está acotada, al menos en el intervalo, por uno de los teoremas de continuidad, también sabemos que alcanza su máximo y su mínimo. ¿Se acuerdan? Alcanza un máximo, alcanza un mínimo. O si ustedes quieren verlo también, alcanza un supremo y un ínfimo, pero al menos en este caso, como la función es continua en todos los puntos, alcanza un máximo y alcanza un mínimo. Entonces, lo puedo definir de una manera mucho más general. Por ejemplo, miren, acá en este punto, aquí alcanzó su ínfimo. ¿Sale? Entonces, para darle una notación que se acomode al intervalo que tengo, vamos a llamarle el ínfimo h. Y también alcanza un máximo, aquí está. Y además es continua la función, recuerden. Entonces aquí alcanza el máximo de h. ¿Sale? Entonces vamos a definamos, vamos a ponerlo por acá, para continuar con la definición, definamos MH y MH minúscula. Entonces, MH minúscula sería el ínfimo de todas las imágenes en el intervalo C más H. ¿Sale? En este intervalo. Inclusive puede tomar los extremos. Ese es el ínfimo, mientras que MH mayúscula sería el supremo, el máximo valor entre C más H. Ahí está. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que esta función alcanza sus máximos o alcanza un supremo y alcanza un ínfimo. Que como es continua, me permite hablar también de un máximo y de un mínimo. Pero para hacerlo más general, podemos hablar de los ínfimos y de los supremos. ¿Sale? Para hacerlo mucho más general. Ahora, de un teorema también que lo utilizamos hace un ratito, del teorema 6, que vimos,
El teorema 6 decía que si f es integrable sobre un intervalo y si m era menor que f de x menor o igual a m, es decir, si estaba acotada, entonces decía ese teorema, m por b menos a es menor o igual a la integral desde a igual hasta f, menor o igual a m por b menos a. Este era el teorema. Entonces, si fijan, nosotros tenemos exactamente la misma idea, porque estos dos valores, para todos los f de x que estén en c más h, están acotados allá. O sea, los f de x estarían acotados por mh y mh minúscula en el intervalo c más h. Eso es muy importante. ¿Sale? Entonces, además, ya sabemos que es integrable esa función porque ya nos la están diciendo. Eso implicaría que puedo utilizar el teorema y me quedaría lo siguiente. MH por, por B menos A. Pero B menos A, si ustedes se fijan, es la longitud del intervalo desde A hasta B. Ahora, como yo estoy considerando nada más el intervalo desde C hasta C más H, la longitud de ese intervalo es C más H menos C. O sea, es decir, H es menor o igual a la integral desde C más H, de f de t, dt, menor o igual a mh mayúscula por h. ¿Sale? Entonces, lo que podemos hacer acá es sustituir todo lo que ya habíamos visto. Recuerden que la integral desde c más h, o sea, esta es esto. Entonces, sustituyendo, se tiene que mh por h es menor o igual a f de c más h menos f de c menor o igual a mh. Ahora, ¿qué creen? Voy a dividir todo entre h. Divido todo entre h, muchachos, y que obtendría mh menor o igual a f de c más h menos f de c menor o igual, sobre h. H es positiva porque es mayor que 0. Y aquí tendría mh nada más. ¿Sale? Entonces, ya cuando llegamos ahí, lo que tenemos es lo siguiente. O sea, es decir, y esto no importaría, muchachos, si yo considero que h es menor que 0. Si yo hago que h sea menor que 0, no pasaría nada, porque también tendría que considerar ciertas cosas con respecto al signo del integral. Sin embargo, también llegaría a lo mismo. ¿Sale? Y entonces, aquí lo que tendría es lo siguiente, que el límite cuando h tiende a 0 de mh, ahora, dado que la función es continua, muchachos, ¿ok? Cuando h tiende a 0, fíjense de algo muy importante, ¿qué pasa? Si h tiende a 0, voy a cambiar de color, esta h, si h tiende a 0, este c más h tiende a c. ¿Sale? Entonces, cuando h tiende a 0, ¿qué es lo que me va a quedar? Esta imagen nada más. Este ínfimo y este supremo van a acercarse a ser realmente el mismo y ser únicamente f de c. Eso es bien importante. El límite de m minúsculo del ínfimo con respecto a h cuando h tiende a 0 es igual además al límite cuando h tiende a 0 del supremo y es igual a f de c. Bien importante porque c más h tiende a c. Si h tiende a 0, obviamente. Entonces el supremo y el ínfimo tienden a ser f de c. Bien importante, porque otra vez lo repito, se van pegando estos dos valores. Este c más h se va pegando a c y el supremo y el ínfimo van acercándose a ser únicamente f de c. Esto sería f de c. Sería la evaluación de la función f en el punto x igual a c. Y lo cual es f de c. Y entonces, muchachos, fíjense entonces, ya para ir concluyendo, que f' de c, dijimos en un inicio que es el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos
F mayúscula de C sobre H. Y este límite, muchachos, fíjense que este límite, por el teorema de la intercalación, va a valer, por el teorema de la intercalación, el límite cuando H tiende a 0 de F de C más H, perdón, ya hice como, lo puse muy junto, perdón. Entonces, fíjense que por el teorema de la intercalación, voy a repetirlo más lento, por el teorema de la intercalación, si este límite es igual al límite de aquí, entonces el límite cuando H tiende a 0 de F de C más H menos F de C sobre H es igual a F de C. Pero esto ya habíamos dicho, pero F' de C es igual a este límite, C más H menos F de C sobre H, y es igual a F de C mayúscula. Por lo tanto, F' de C es igual a F de C. Y esto demostraría en la primera parte del teorema fundamental del cálculo, que la derivada en ese punto es F de C, es decir, la función F es derivable en el punto C. Y si ustedes se fijan, yo simplemente estoy regresándome, o sea, apliqué F de C y después apliqué la otra. ¿Sale? Entonces, ahora permítame, ahora sí, poner mi video. Nada más quisiera ahora hacer un pequeño comentario. Bueno, ya demostramos la primera parte del teorema fundamental del cálculo. Les dejo a ustedes ahora para que investiguen una demostración de la segunda parte del teorema fundamental, que dice lo siguiente, que si esta función es continua y yo encuentro una antiderivada de f, g es antiderivada de f, si yo encuentro una antiderivada, entonces para calcular el área bajo la curva desde A hasta B, lo único que necesito es esta antiderivada y evaluar el límite superior menos el límite inferior. Y ahí está la gran importancia de las antiderivadas y para qué sirven. Porque al final de cuentas me permiten calcular el área. Es decir, para calcular un área ya no necesito hacer una suma de rimas, muchachos. Necesito nada más encontrar una antiderivada y después evaluarla en los límites de integración y acabé y hacer la diferencia. La importancia entonces ahora, o mejor dicho, lo chido que viene entonces es encontrar antiderivadas. Y la pregunta es, ¿todas las funciones tienen antiderivada? Habría que estar pensando en eso, ¿sale? Entonces la respuesta va a ser, ¿quién sabe? No. Entonces la respuesta va a ser no. Pero entonces eso vuelve entonces el problema de la integración muy interesante porque ahora ya no tengo reglas de integración, sino voy a empezar ahora a hacer reglas o técnicas para encontrar antiderivadas, que ya no va a ser algo tan sencillo. Bueno, chicos, entonces les dejo a ustedes para que intenten encontrar, mejor dicho, busquen una demostración de la segunda parte del teorema fundamental y con esto concluiríamos esta parte teórica, que era la demostración de que la función área es una función continua y después que esa función continua, que era el área, es además derivable si la función es continua, la original, la f minúscula, ¿sale? Entonces ahí lo que nosotros tenemos es que además de que las funciones áreas van a ser continuas, si la curva es continua, la original, entonces la función que derivé es, perdón, mejor dicho, la función área va a ser derivable además. Y la derivada no es otra cosa que el proceso inverso uno del otro. ¿Sale? Entonces, ahí estaría, muchachos. Vamos a dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego, muchachos.